Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 42 al 48. Esquivando apenas el puño del gnomo, utilicé el Jutsu Body Flicker, ganando impulso y apareciendo dentro del estrecho callejón. Cogí mi abrigo y mi camisa, y me los quité lentamente mientras me giraba para mirar al gnomo, que estaba observando los alrededores. Los gnomo no deberían estar tan desarrollados a estas alturas. Y no tienen un coeficiente intelectual alto. Eran simplemente máquinas de matar creadas a partir de cadáveres. Eso es lo que sabía de mi vida anterior. Estoy aquí, monstruo, dije mientras estiraba los brazos y las piernas. Un aura roja comenzó a extenderse desde mí, cubriendo todo mi cuerpo. El gnomo giró lentamente la cabeza hacia mí, cubriéndosela con la capucha. Emitió un chillido aullante y se lanzó hacia mí volando. Alcancé su cuello, me giré y lo arrojé al suelo. Este gnomo era definitivamente rápido. Podría ser un buen entrenamiento para mi Sharingan. La cantidad de tomoe en cada ojo representa el dominio que uno tiene sobre el ojo. Cuanto más lo uso, mejor lo hago. El gnomo se puso de pie y me miró enojado. Se puso en cuclillas antes de desaparecer. En lugar de aparecer a mi lado, corrió en zigzag. Prediciendo su próximo movimiento, apunté con mi dedo hacia él. Los rayos de sol brillaron desde mi dedo, iluminando la oscuridad antes de convertirse en un rayo. El gnomo, que saltaba entre los dos edificios, recibió un golpe en medio de su movimiento y perdió el brazo. Podríamos haberlo hecho de la manera más fácil, dije. Corrí hacia él con mis piernas de serpiente, duplicando mi velocidad y tomándolo por sorpresa. El aura en mi mano se convirtió en un rayo cuando apuñalé su otro brazo, cortándolo. Luego salté, me di vuelta y le di una patada lateral, enviando al gnomo a volar. Algo anda mal con ellos. No se supone que yo sea tan fuerte. Y ellos no se supone que sean tan débiles, pensé mientras aterrizaba. Bueno, no es como si tuvieran gnomo de alta gama ahora. Si los tuvieran, yo estaría muerto o gravemente herido. El gnomo emitió un aullido. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. Los brazos que acababa de cortar se regeneraron de inmediato. El gnomo se puso de pie, se dio la vuelta y cerró la distancia que me separaba, juntó los puños y me golpeó la cabeza. Golpearlo es inútil, pensé mientras sostenía sus puños con mis manos. Yo era físicamente superior, incluso sin mi aura, así que podía contraatacar. Pero esto parecía durar una eternidad. ¿Y cómo podría hacer algo contra él si podía regenerarse? ¿Debería matarlo? Tal vez, aunque tuviera que mancharme las manos. Pero el problema es que se regeneraría a menos que encontrara la parte que podría matarlo inmediatamente. Miré a los ojos del gnomo con mi Sharingan, canalizando chakra hacia ellos. Esta criatura estaba viva, era una criatura sin mente y sin resistencia. Según el budismo, su punto de chakra mental debería existir. De repente entré en su mente, encontrándome en un espacio vacío con algunos destellos volando alrededor. Esta fue mi segunda vez usando Genjutsu, así que tuve una mejor experiencia. Como criatura sin mente, Gnomo no dudará de nada. Lo puse en Genjutsu, donde lo até en una pequeña habitación de 1x1 metros de superficie. Ahora entiendo por qué el Sharingan aumenta la velocidad del cerebro. Es para que puedas realizar Genjutsu fácilmente. Salí del espacio mental del Gnomo. Apenas habían pasado un par de segundos. No sé cómo controlar su mente, pero seguro que existe la posibilidad de escanear su memoria. De todos modos, la superregeneración fue un buen poder para reconsiderar. Tomé un poco de sangre que se había derramado en el suelo. Esto podría traerme un buen dinero si lo vendiera. En cuanto al gnomo, tuve que encontrar una manera de lidiar con él. Lo miré como si estuviera aturdido. Si no me equivoco, si le causara daño más rápido del que pudiera sanar, entonces no sería problema matarlo. Podría llamar al personal de UA para tratar con él. Pero eso podría posiblemente causar un efecto mariposa, haciendo que eventos futuros ocurran antes si el público se enterara de Nomus.
Eso significaría que no tendría suficiente entrenamiento. Ya había mencionado antes que odiaba las escenas sangrientas, pero no tenía otra opción. ¿O lo hice? Me golpeé la cabeza como si fuera estúpido. Había comprado tanto ninjutsu que me había olvidado de la existencia de fuenjutsu, también conocido como artes de sellado. No podía creer que hiciera eso. Me senté frente al gnomo y abrí el sistema. Escribí en los canales de nivel 1 y 2 que buscaba comprar conocimientos de sellado por 10.000 de oro. Eso sería suficiente para los novatos. Después de escribir eso, me quedé mirando al gnomo. Siempre podría sellarlo y luego usarlo como un títere para entrenar mi Sharingan y Genjutsu. Ahora es el momento del segundo entrenamiento. Déjame escanear los recuerdos de los gnomu. Me paré frente a él y activé mis ojos con la intención de ver si recordaba algo. Me encontré en un espacio de recuerdos y decidí desplazarme hasta el más reciente. Un hombre cubierto de niebla estaba parado en la parte superior del edificio, que estaba cerca del lugar del combate. «Gnomu, ¿ves a este chico?», dijo el hombre en la niebla mientras le entregaba su teléfono al gnomu y le mostraba una serie de fotos mías. «Necesito que luches contra él, pero manténlo con vida», dijo el supuesto tipo. Salí de la mente del gnomu y di un gran salto que me colocó en lo alto del edificio actual. Lancé el hechizo de visión de calor, tratando de buscar al hombre de la niebla. Pero no estaba cerca. «¿Dónde está?», murmuré para mí mismo. ¿Por qué el futuro villano de la liga buscaba que yo fuera derrotado? ¿Podría ser que All for One esté detrás de mi Kirk? Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Sin el don de Ragdoll, él solo era un tipo ciego. Entonces, ¿estás diciendo que un estudiante de primer año jugó con nuestro gnomu? No solo eso, sino que logró dominarlo físicamente, cortó dos de sus extremidades y usó rayos y fuego. Incluso le provocó daño cerebral, lo que provocó que el gnomu dejara de funcionar, dijo el hombre de smoking. Su rostro era una superficie plana de piel quemada sin nariz ni ojos, solo una boca, conectada a una máscara de oxígeno. Frente a él había un hombre de mediana estatura cubierto por una niebla negra y violácea. «Sí, maestro. He confirmado sus habilidades y tenía que salir lo más rápido posible», dijo el hombre de la niebla, Kurohiri, que estaba hablando con su maestro, All for One, el fundador de lo que antes se conocía como la Liga de Villanos. «Subarashi», dijo el maestro. «Y está en su primer año, y su don ha despertado». A pesar de su condición, el maestro era alguien que escuchaba de cerca los Quirks, con la esperanza de que alguno de ellos pudiera devolverlo a su estado anterior después de su pelea con All Might. Eso, y un Kirk que le permitiera sentir su entorno sin necesidad de sus ojos. «Ha mejorado mucho», comentó Kurohiri. «¿Ha utilizado el rayo del que hablas?», preguntó el maestro. «Sí, además de su rayo y su fuego. Su don, el aura, es un tipo de energía que le permite hacer muchas cosas. ¿Sabes? Cuando me enteré por primera vez, pensé que tenía una peculiaridad similar a la mía. Aparentemente, es solo una», dijo All for One. «Ahora me pregunto si eso mejora sus habilidades». «Sí. Superó al gnomu cuando activó su aura», dijo Kurohiri. «Interesante. Una vez que nuestro espía llegue a UA, deshazte de All Might, y una vez que consigamos a Ragdoll, lo conseguiremos», dijo el maestro. Era un plan sencillo. El espía se inscribiría en la UA este verano. Después de eso, entrar en la escuela sería pan comido. No querían alertar a la UA ni a All Might revelando su interés en ese estudiante. Lo único que hicieron fue ponerlo a prueba. Y parecía que el maestro de Kurohiri estaba satisfecho con los resultados. Acababa de terminar de dibujar un círculo de caracteres japoneses alrededor del gnomu y me dolía la cabeza. Absorber conocimientos a través de Brian Spong no era doloroso, pero mi cerebro necesitaba una larga noche de sueño para formar neuronas que pudieran recibir la nueva información. Cogí mi cuaderno, el que uso para escribir notas. Después de realizar una serie de gestos con las manos, rompí la última página. Los caracteres cobraron vida y rodearon al gnomu. Con una bocanada de humo, el gnomu desapareció, dejando atrás un kanji de sello en el cuaderno. Luego volví a guardar el cuaderno en mi mochila, me puse de nuevo la camisa y el abrigo y caminé de regreso a casa mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido. La Liga de Villanos obviamente estaba interesada en mi don. La pelea con el gnomu de bajo nivel parecía ser una prueba, según los recuerdos de este último.
Entré a mi habitación y disipé a los 2 clones de sombra que había invocado, recuperando mi energía y entrenando durante media hora. Después, me acosté en la cama y creé un clon de sombra para que me cuidara durante la noche. Lo último que quería era un segundo ataque. Menita. Era un hombre que había experimentado tanto el cielo como el infierno. Se había topado con un gran negocio, donde ganó una enorme suma de dinero de su hermano mayor, todo por unas 100 pelotas. Su vida había dado un giro positivo. Había conseguido la mejor ropa y las chicas empezaron a prestarle más atención. Incluso las 2 chicas más guapas aceptaron salir con él. Había sido el hombre más feliz hasta que su hermano dijo que no había más tratos. El dinero de Menita se había agotado y las muchachas que decían amarlo se fueron. Menita había entrado en un ciclo de depresión y no entraba dinero. Incluso había considerado hacerse daño. Entonces, un día, Kenshiro llegó con un trato barato en el que tendría que darle bolas por 10 yenes. Aunque era barato, era mejor que nada. Además, se había vuelto más fuerte y podía fabricar mucho más. Menita había estado haciendo 100 pelotas al día y más, ganando 8K en la primera semana. A este ritmo, podría ganar un sueldo enorme a finales de mes. Mineta había aprendido la lección. Trabajaría más duro antes de que se cerrara el trato y viviría del dinero que había ganado durante un año. Hoy caminaba por la escuela vistiendo las últimas marcas. Sonrió cuando notó nuevamente la atención de los demás, pero los ignoró mientras se dirigía a clase. Se detuvo cuando escuchó que su teléfono vibraba. Lo recogió y encontró una carta de su ex. Después de haberle rogado que regresara, ella lo ignoró, lo que tuvo como resultado que él escribiera una larga lista sin recibir respuesta de su parte. Hoy hubo una respuesta. Menita. ¿Podríamos volver a estar juntos? Él levantó una ceja. He pensado mucho y no podría vivir sin ti. Eres el hombre que estaba destinado para mí. Las palabras de Kenshiro resonaron en su oído. Lo único que los tipos promedio y feos como nosotros tenemos contra la gente guapa es el dinero. El dinero es equivalente a los recursos y atrae la parte primate. Con él, puedes tener lo que quieras. Te amo. Escribió de nuevo. Mineta respondió. Gracias. Yo también me amo. Luego la bloqueó. Estaba en un modo de claridad post-nuez. Como se había cambiado de ropa, ahora podía cambiar de chica. Nejireado estaba acostada en su cama, mirando su teléfono. Kenshiro estaba desconectado y no respondió a sus mensajes. Uno podría pensar que la ignoraba a propósito, pero desde que ella supo que él se fortalece meditando, aceptó que él estaba ocupado. Pero algo la molestaba. Kenshiro era un chico vigoroso y había mostrado interés por ella desde el primer día. Era bastante provocativo, lo cual le gustaba de él. Sin embargo, habían pasado un par de meses desde que empezaron a salir y él no había hecho ningún movimiento hacia ella. Eso la hacía sentir un poco insegura. ¿Pasaba algo malo con ella o él estaba demasiado ocupado? No podía entenderlo. Me pregunto si tendré un grano en la cabeza, pensó mientras activaba la cámara frontal y veía su rostro. Además, estoy segura de que mi aliento huele bien, pensó mientras se ponía la palma de la mano junto a la boca y exhalaba. Sí, huele a cereza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estábamos en malas ubicaciones? Cogió su teléfono y escribió. ¿Quieres faltar a la escuela mañana? Claro. Dime la hora y la fecha. Recibió una respuesta inmediata. Al parecer, no estaba dormido. No sé. Tengo ganas de cantar karaoke. Por la mañana. Cuando él le preguntó eso, ella levantó una ceja. ¿De verdad no había captado la indirecta? Sí, respondió ella. Tan pronto como me desperté, una avalancha de recuerdos inundó mi cabeza, provenientes de mi clon de sombra. Me senté. Tengo una cita. Si pudiera regañar al clon de la sombra, lo haría. Pero él era parte de mí. Y además, karaoke con Nejire. Significaba que estaría a solas con ella. Los músculos de mi cara comenzaron a contraerse y mi erección matutina pareció ejercer presión. Como hombre de palabra, no podía faltar a mi palabra. Envié una carta a la UA, diciendo que estaba enfermo. Me voy a saltar el capítulo 44 por R18. Hombre, no podía creer que me hubiera olvidado de lo que era sentirse humano de nuevo. Tener sexo con Nejire me lo recordó. El castigo que recibí por faltar un día a la escuela valió totalmente la pena.
Mientras estábamos sentados en la clase de historia, Nejire me miró fijamente con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Le devolví la sonrisa. Luego se dio vuelta y miró el pizarrón. Ahora que tenía clones de sombra para entrenar por mí, podía disfrutar un poco más de la vida. Desde aquel día en la sala de karaoke, nuestra relación se había fortalecido. Teníamos intimidad cada vez que teníamos la oportunidad. En el parque, en el baño, en el bosque. En toda mi vida actual, nunca me había sentido más feliz. Y así, habían pasado 3 semanas. Hoy era el día en que revisaría mi clon hembra de ojo nocturno. Pensé en eso mientras dejaba de cultivar. Tanto mi maná como mi ki crecieron una vez que terminé de reprocesar la energía de los clones de sombra. Hoy he alcanzado el 6º nivel del reino de la tierra y he progresado hasta el rango heroico de guerrero. Si volviera a luchar contra el gnomo, que estaba sellado en mi cuaderno, lo lanzaría como si fuera un muñeco de trapo. No es que no lo hubiera hecho antes, pero ahora soy capaz de hacerlo con más facilidad. Dado que existe la posibilidad de que All for One me esté monitoreando, no debería mostrar ninguna mejora y mantener mi nivel de poder alrededor de ese nivel. Después de reponerme, creé un clon de sombra y lo hice salir por la puerta de mi casa, saliendo a trotar. Como había posibles espías acechando en mi casa, preferí no transformarme delante de ellos. Luego usé el jutsu de transformación, convirtiéndome en Dom, quien usó el jutsu de parpaleo corporal para aparecer en la calle al lado de mi casa. Luego pedí un taxi rumbo a mi almacén. Esta cosa me ha costado una fortuna. Más vale que funcione. Mientras caminaba hacia el interior, pensé en cómo debería conocer al nuevo humano. Si la máquina de clonación es el útero y yo soy el tipo que puso el ADN en él, ¿no me convertiría eso en el padre? Me detuve por un segundo y me di cuenta de que la clonación estaba mal en muchos niveles. ¿Y si ella tuviera sentimientos? Definitivamente los tendría. ¿Qué pasaría si se sintiera como una huérfana maltratada y decidiera comenzar su arco de villana y acabar con el mundo? Eran posibilidades en las que no había pensado. Los sentimientos significaban que las personas podían resultar heridas, ya fueran creadas en un útero o en una máquina. Está bien, la trataré como a mi hija, pensé, sintiéndome nervioso, como un padre esperando junto al parto a su recién nacido. Entré en mi almacén y me paré frente a la máquina de clonación. Dentro había una mujer de pelo verde con algunos mechones dorados, desnuda y abrazando sus largas piernas. Su piel era tan suave que no pude evitar pensar en ella como la hermana de Naiteye. En la tableta del tubo, un texto me decía que el proceso de clonación se había completado y que podía sacarla ahora. Según Orochimaru, los clones se volverían leales a la primera persona que vieran. Se formaría un vínculo especial entre tú y ellos. Te verían como una figura paterna. Conocía este tropo. Se usaba con dragones pequeños y bestias mágicas. Pero con un humano, no sabía cómo podría funcionar. De todos modos, durante el tiempo de su creación, le puse una radio a su lado. Me dijeron que la ayudaría a aprender el idioma inmediatamente. Respiré profundamente y presioné el botón de extracción. El líquido se derramó al suelo y la bañera se abrió por la mitad. La mujer desnuda cayó de rodillas, respirando con dificultad. Al igual que su hermano biológico, ella era alta. Por suerte, tengo algunas prendas talla XL, pensé mientras abría mi armario y sacaba un vestido de mujer. Oye, dije. Ella me miró con sus ojos dorados. Papá. Ella miró a su alrededor con una expresión aturdida en su rostro. Esto me recordó mi infancia, cuando de repente había adquirido conciencia de mí misma, sin ningún recuerdo antes, y me cuestionaba todo. ¿Quién era mi hermano? ¿Por qué lo llamo así? ¿Quiénes eran todos? No tenía ningún recuerdo antes de eso, pero de alguna manera lo sabía. Ponte esto, le dije entregándole la ropa. Se puso de pie, casi tan alta como Naiteye, con 190 centímetros. Me alegré de haber podido elegir la ropa de la talla adecuada. Gracias, padre, dijo mientras los tomaba. Crecen tan rápido, pensé, limpiándome una lágrima falsa del ojo. De todos modos, me gustaría preguntarte. ¿Tienes alguna idea de por qué estás aquí? Pregunté. Ella reflexionó un momento antes de decir, ¿no es porque mi padre me trajo al mundo? Luego miró la máquina que estaba detrás de mí y dijo, y esta es mamá. Entonces, debo ayudar a mi padre con lo que quiera. Es bastante raro llamarme padre ya que físicamente eres mayor que yo, suspiré, llámame simplemente Ken.
Luego le tendí la mano y añadí: puedes ver el futuro. Tócame y mírame a los ojos. Pero no mires demasiado lejos. ¿Está bien?, dijo con un tono de asombro. Me tocó y en ese momento abrió mucho los ojos. Llegarás a casa y conocerás a la abuela y al abuelo. Además, me enseñarás cosas. Tengo una idea sobre este mundo. Dones, así que eso es lo que tengo, un don que me permite ver el futuro. Sí, asentí. Era muy inteligente para alguien que acababa de llegar a este mundo. ¿Y me vas a comprar una identidad en el futuro? Dije que no hasta ahora, le reprendí, sin querer hacerme ningún spoiler. Pero en el fondo, me alegraba saber que había encontrado una forma de comprar una identidad. Ella bajó la cabeza e hizo pucheros, acumulándose las lágrimas. No te tomes en serio mi regaño, dije. Por ahora, deberíamos darte un nombre. Ella asintió. ¿Hay algún nombre que te guste? Cuando le pregunté, su sonrisa se hizo más brillante. Quiero que me llamen Rin. Mejor nombre que Sakura, pensé y asentí. Está bien, Rin, dije. Es un buen nombre. Al oír mi elogio, ella sonrió. Me di cuenta de por qué Orochimaru estaba en contra de usar artefactos mágicos para clonar personas. Tienes que criarlos como si fueran tus hijos, y tarde o temprano desarrollarán su propio libre albedrío. En resumen, eran humanos, y no es mejor provocar la naturaleza rebelde de la humanidad. Así que tuve que tratarla como a mi hija, aunque nunca tuve una. Está bien, hija, te enseñaré un poco sobre el mundo, el alfabeto, cómo leer y usar la computadora. Dicho esto, activé mi Sharingan y la miré a los ojos. Activé un genjutsu especial, donde la llevé a un mundo donde podía manipular cosas. Le permití aprender sobre el alfabeto y los caracteres de escritura a través de canciones. Luego le mostré cómo usar la computadora y demás. Tomó algo de tiempo, pero valió la pena. Tenía tantas preguntas dentro del mundo del genjutsu, pero todas habían sido respondidas. Después de eso, abrí mi sistema. Saqué algunas cosas del trastero. Un frigorífico lleno de frutas y carne, aparatos de gimnasia, una computadora, un televisor, una cama grande y un conjunto de ropa de repuesto. Usa estos por ahora. Te visitaré a menudo. Pero no puedo ir con usted, Kenshiro-sama. Llámame simplemente Ken, dije. Está bien. Ella asintió. Por cierto, dije mientras abría la computadora, antes de ingresar a un sitio web del mercado de comercio que mostraba el gráfico de la criptomoneda. Sí. ¿Puedes ver el futuro y decirme dónde irá esto? Señalé la pantalla. Con el dedo, señaló el movimiento del mercado. Hice clic en la herramienta de flecha, tomándome en serio sus comentarios. Entonces abrí mi teléfono. Ya tenía una cuenta con $10.000. Hice una llamada de margen. Si lo que decía era cierto, duplicaría mi dinero sin perderlo todo en las próximas horas. Le di una palmadita en la cabeza y sus mejillas se pusieron un poco rojas. Una vez que te consiga una identidad, haré que te mudes conmigo, dije con una sonrisa. Me invadió una sensación de entusiasmo. Con esto, podría convertirme en multimillonario el año que viene si jugaba bien mis cartas y sufría algunas pérdidas intencionadas. Estoy emocionada por eso, Ken, respondió mientras me abrazaba. Seguramente a esta niña le gustaba la validación de su papá. Sí, puede que no sea su padre biológico, pero soy su papi. Era de noche y estaba disfrutando de una agradable cena familiar. Lo único que faltaba era mi hija y ahijada. Estaba jugando con mi cuchara. Adoptar a alguien podría cambiar el corazón de un hombre. Así que, ese es el sentimiento de ser responsable. Pero en lugar de cuidar de ella, ella cuida de mí. ¿Se consideraría trabajo infantil? Sonreí. Pero ella es físicamente mayor. De todos modos, había pensado en la cuestión de la propiedad y llegué a una solución que podría convertirme en una potencia en ambos mercados, aquí y en el otro mundo. Con el permiso de mis padres, podría fundar una empresa de biotecnología. Podría tener propiedades a nombre de la empresa en lugar de a nombre mío. De repente, me estremecí al recordar que tendría que lidiar con los impuestos. Los impuestos fueron la mayor estafa de la historia. Los pobres los aprobaron para quitarles dinero a los ricos, pero estos los utilizaron mejor y desangraron a los pobres. No odies a los jugadores, odia el juego. ¿En qué estás pensando?, preguntó mi mamá. Estoy creando una empresa, respondí. Ella arqueó las cejas y dijo, no sueles bromear. ¿Hablas en serio? Asentí.
¿Y qué pasa con la capital? Sería muy laborioso. Solo quiero intentar iniciar un negocio. No te preocupes. Tengo contactos en la UA con algunos genios. Podríamos iniciar una empresa de biotecnología. ¿Con qué propósito? Mamá, hablas como un tiburón inversor. Obviamente tiene algo que ver con rarezas. ¿Vas a firmar los papeles o no? Dije, con un tono lleno de seriedad que implicaba que si ella no lo aprobaba, me iría de casa cuando cumpliera 18 años. Como era menor de edad, no podía empezar mi propio negocio. Pero en un par de años, lo haría. Ella suspiró. Bueno, puedo hacerlo. Pero asegúrate de no meterte en problemas legales. Gracias, respondí con un tono suave y sonriendo. Pero solo para avisarte, te estás arruinando, dijo. Y no te ayudaré con ningún capital. De todos modos, no tengo nada que perder, respondí. Levanté mi teléfono, ingresé a la aplicación de operaciones y descubrí que la posición que había realizado anteriormente había alcanzado el objetivo, duplicando mi dinero. Si duplicara esto 9 veces, podría terminar con 1000 veces mi capital inicial. Con esto, no tendría que explicar de dónde obtuve un capital enorme en el futuro. Rin, te quiero mucho. Por un segundo, besé mi teléfono. Cuando lo guardé en el bolsillo, vi a mi familia mirándome fijamente. Menita me señaló. Está totalmente enamorado de su chica. Mamá se rió y papá hizo lo mismo. Me froté la nuca y suspiré. Me disculpé y fui a mi habitación, haciendo estallar los 2 clones de sombra que me habían estado esperando antes de tomar otros 30 minutos para cultivar y reprocesar la energía. Luego me acosté, tomé mi teléfono y fui a mis redes sociales. Tienes una nueva solicitud de amistad de Rin Daddy Girl. La foto de perfil era de una niña de ojos dorados sonriendo y haciendo un signo de paz con sus dedos. Aprendió a abrir una cuenta en las redes sociales apenas nació, se me salieron los ojos de las órbitas. Acepté la solicitud de amistad. Poco después, recibí una videollamada de ella. Cuando lo abrí, encontré a Rin mirándome desde el almacén. ¿No estás dormido?, pregunté. Es mi primer día de vida. ¿Por qué perdería el tiempo durmiendo?, preguntó. No esperaba que ella aprendiera a abrir una cuenta en las redes sociales tan rápido e incluso que me escribiera. Ese nivel de inteligencia incluso me asustó. Está bien, respondí. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Estoy dormido. ¿Quieres compañía? No por ahora. No hasta que te consiga los papeles. Entonces, ¿cuándo vas a ir de visita? Mañana. ¿Tengo que hacer algo ahora?, preguntó mientras sostenía un cuenco de uvas y comía. Sé una buena chica y mira televisión. Estoy segura de que aprenderás mucho viendo dramas. Está bien, Ken, respondió ella. ¿Lo estás disfrutando? La uva es dulce, aunque un poco ácida. Me gusta el gusto. La cama es cómoda. Pero la gente de internet me parece bastante loca. Me pregunto qué clase de cerebros podridos son los que no tienen vergüenza de decir algo así. No me lo digas, por favor. Además, recibo muchas invitaciones y mensajes privados de chicos. ¿Qué les pasa? Cambia tu foto de perfil y género en el perfil de redes sociales. No te molestarán más. Y no compartas tus fotos ni el almacén. Veo cómo funciona esto. Por ser hombre, no recibes ninguna atención. Cerrando los ojos y suspirando, dije. En resumen, sí. Decidí no ponerme a despotricar y decirle que no necesito a nadie. Por cierto, ten cuidado. Dentro de un año, un grupo de chicos liderados por una poderosa bestia negra se convertirá en tu objetivo. Esperaba que eso sucediera en algún momento, pero al año siguiente, los villanos me convertirían en el objetivo. Admito que había hecho algunos cambios en la línea temporal. Esperaba que muchas cosas cambiaran, pero convertirme en un objetivo en lugar de All Might, y suspiré. No me gustaban los spoilers, pero al menos tenía una cita. Gracias, Rin. Buenas noches. Y con eso concluí mi llamada con ella. Está bien, respondió ella, colgando. Pude entender por qué la clonación era un proceso difícil en el que Orochimaru tuvo que trabajar duro. Enseñarles el lenguaje, hacerlos obedientes y tratarlos como herramientas no fue una tarea fácil. El año que viene me atacarán. Mi hermano pequeño va a aprobar los exámenes de ingreso este verano. Aún tengo tiempo. No quería saber si iba a ganar o no. Si el futuro me decía que ganaría, entonces me volvería perezoso y más débil en ese momento, cambiando el futuro a peor.
Si no, entonces perdería la esperanza. Con el miedo a lo desconocido, mi corazón latía con inquietud. Tal vez necesite comprar algunas técnicas de aumento de poder que puedan aumentar mi poder a cambio de una parte de mi esperanza de vida. Como cultivador, recuperar eso no será un problema. Por ahora, necesitaba hacerme más fuerte. La intensidad de mi entrenamiento había aumentado y, tras una semana de malas noticias, logré experimentar un par de avances y alcanzar el rango de mago del tercer círculo. Había adquirido algunas técnicas del sistema junto con algunos hechizos. Estaba mirando por la ventana, extendiendo mi mano hacia afuera, mi maná creó un círculo antes de convertirse en un poderoso rayo que golpeó un árbol. Era muy temprano en la mañana y me sentí mal por las personas que se despertaron con un trueno en lugar de una alarma. Esperaba no haberle provocado un ataque al corazón a nadie. Aún así, el ninjutsu es más poderoso en este nivel actual que los hechizos elementales simples. Pero hay algunos hechizos que son más poderosos en el cuarto círculo y más allá, como el trueno celestial que invoca rayos del cielo o la lanza de luz solar. Pero en el quinto rango, la magia de gravedad es lo que estoy buscando ahora que lo pienso. En Naruto, todos son magos que juegan a ser ninjas, excepto Leigui. Abrí los ojos de par en par, aparentemente al darme cuenta de otro hecho impactante sobre Naruto. Y el profesor, también conocido como el tercer Hokage, es como Dumbledore. Orochimaru era como Voldemort. Sacudí la cabeza y esperé el autobús escolar antes de ir a la UA. Teníamos una heroica clase matutina en la que desarrollaríamos nuestro movimiento definitivo. Me quedé allí en el medio, con mi ropa deportiva puesta, observando cómo todos se esforzaban. Tamaki lo estaba pasando mal porque había tomado un mal desayuno y necesitaba carbonizarlo para esterilizar a los animales que comía. No es de extrañar que el tipo estuviera todo el tiempo con el ceño fruncido. Para que quede constancia, intenta comer un poquito, le dije mientras le daba una palmadita en la espalda, viendo que tenía un brazo de pulpo. Si digiero la comida demasiado rápido, tendré que volver a llenarla. Mézclalo con grasas que se digieren lentamente. Nunca pensé en eso. Una mano me tocó el hombro. Me giré y miré a Midnig, que sonreía ampliamente mientras cerraba los ojos. Sabía que no era una sonrisa feliz. «Ara, ¿estás aquí para sustituirme en mi trabajo?», preguntó. Negué con la cabeza. «Bien, ahora enséñame algún movimiento definitivo», dijo. No sabía qué eran estos movimientos definitivos ni qué significaban. Era algo que debías gritar antes de ejecutar. Me giré hacia una pared cercana en el suelo. «Está bien. Aquí viene. Budo budo no. Palmo Gatlingun». Luego canalicé mi ki hacia mis manos, que se convirtieron en muchas imágenes residuales mientras empujaba en el aire. De ellos salieron muchas palmas gigantes. La pared fue aplastada por la primera palma. En cuanto a las demás, simplemente dejaron su marca en el suelo. Lo que disparé fueron unas 20 palmas de Buda rápidamente. Podría hacer lo mismo con un rayo de luz solar, pero ese movimiento requiere mucha energía en mi nivel actual. Me volví hacia ella y le pregunté, ¿no es suficiente? Tenía los ojos bien abiertos. Después de procesar lo sucedido, dijo, no lo es. Solo cambia el nombre, respondió, levantando las cejas. ¿Qué has estado haciendo en tu pasantía? Entrenamiento, supongo, respondí. ¿No parecía estar bien? ¿Mostré tanto poder? Quiero decir, ¿no debería ser algo grande en comparación con las hazañas que algunos estudiantes podrían lograr, como hacer una montaña de hielo y crear una onda expansiva que debería destruirla? De todos modos, eso es mucho. No utilices este movimiento en lugares públicos, aconsejó, y tenía razón. Luego se dio la vuelta y caminó hacia otro estudiante, observándolos. Nejire se me acercó y me dijo, ¿qué fue ese ataque? ¿Buda no algo? Es solo un movimiento que inventé. ¿Eso no consume resistencia? Sí, siento que mis brazos están a punto de caer, dije. Pero en mi nivel de cultivo, este movimiento no consume energía en absoluto. Sin embargo, sería diferente si lo usara con un rayo de luz solar. ¿No lo pareces?, comentó. Quiero decir, podría intentarlo un par de veces más, dije, ¿y tú, qué movimiento tienes? Niveles. ¿Quieres probarlos?, dijo sonriendo ampliamente. Agité las manos, no quería probar una onda expansiva. Espera un segundo, ¿por qué me estaba ofreciendo tomarlas? Levanté una ceja y la miré fijamente. ¿Por qué debería intentarlo?, pregunté.
¿Por qué te has portado mal?, dijo. ¿Podría estar insinuándome que haga algo malo más tarde? Jajaja, me reí y le acaricié el pelo. Nos vemos más tarde entonces. Con las manos detrás de la espalda, sus labios se estiraron en una sonrisa y asintió. Mientras tanto, McNight había hecho un recorrido rápido por la oficina del director, Nezu. Nezu era un hombre de una especie desconocida. Podría ser un humano mutado. Podría ser una rata mutada o un oso. Nunca se puede saber. Pero hay una cosa segura, era una de las personas con el coeficiente intelectual más alto del mundo y podía derrotar a los villanos arrojando una moneda en algún lugar, lo que causaba un efecto dominó que podía causar graves daños. Podía anticipar los resultados incluso antes de que ocurrieran. Ella sintió que tenía que visitarlo después de lo que había visto que Kenshiro había hecho. El movimiento que había desarrollado, de palmas gigantes presionadas, era simplemente demasiado. Una palma hizo que una gruesa pared simulada se rompiera en pedazos, pero pudo liberar muchas de ellas al mismo tiempo. Eso no habría sido un problema, pero había despertado su don hacía menos de medio año. Y sería un problema si ella fuera su oponente en los exámenes finales. McNight se paró frente a la puerta y llamó. La puerta se abrió y apareció un humanoide bajito de una especie desconocida con traje. Señorita McNight, ¿qué la trae por aquí?, preguntó Nezu con una sonrisa. Vengo a preguntarte por un alumno mío, respondió Medianoche soltando un suspiro. ¿Qué pasa? Su Kirk es muy fuerte y su tasa de crecimiento es increíble, respondió ella. Nezu, divertido, levantó una ceja. Estás hablando de Kenshiro, cuyo don es de tipo energía. Medianoche asintió y luego procedió a contarle lo que acababa de hacer. No lo veo como un problema, dijo Nezu, sonriendo con alegría. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba una profunda preocupación. Ella podía percibirlo. Yo tampoco lo haría, pero había despertado su don hace menos de un año. Es un caso tardío. Podría ser el objetivo de algunos villanos malvados, o peor aún, podría ser seducido para convertirse en uno, dijo McNight. Su cuerpo podría soportar su don si continúa creciendo. Estoy un poco preocupada. Pero lo que ella no sabía, y sabría en el futuro, era que él se estaba conteniendo. ¿Por qué no entras y lo hablamos?, la invitó Nezu. Lo siento, pero todavía tengo que regresar a mi clase, dijo McNight. Qué lástima, iba a presentarte al héroe número 1, dijo Nezu, antes de abrir la puerta por completo, revelando a un hombre de 220 centímetros de alto, lleno de músculos, sonriendo. No era otro que Olmig. Josh, dijo Olmig mientras levantaba la mano. Hola, joven McNight, dijo Olmig mientras levantaba la mano, dirigiéndose a la maestra que había denunciado a su interesante estudiante. Olmig, qué agradable sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo McNight con una expresión de asombro en su rostro. Se había enterado de que Olmig y Nezu eran amigos desde que el primero era estudiante en la UA, pero aún así fue sorprendente verlo de repente. Nezu respondió a la pregunta. Olmig se unirá a UA como profesor a partir del próximo trimestre. Pronto serán colegas. Espero que se lleven bien. Medianoche hizo una reverencia cortés. Después de todo, era el héroe más admirable del mundo. Olmig se paró frente a ella, la sostuvo por el hombro y la levantó. Trabajemos para que nuestros estudiantes sean los mejores de ahora en adelante. Sí, gracias, respondió ella. Por ahora volveré a mi clase. Ya veo. Hablemos de ese interesante estudiante tuyo más tarde, dijo Olmig. McNight no sabía cómo hablar de ese problemático estudiante suyo. Era solo un adorable pastelito de músculos. A veces, se vengaba de forma mezquina. Luego ella se fue. La brillante sonrisa de Olmig desapareció. Su cuerpo musculoso comenzó a encogerse y todos sus músculos se aplanaron. Ahora tenía la apariencia de un hombre delgado. Entonces, Nezu-sensei, dijo Olmig, ¿dijiste que hay algo interesante que podría llevarme de regreso a mi mejor momento? Olmig respondió. Desde que había sufrido esa lesión contra All for One, no había podido mantener su forma por mucho tiempo. No solo eso, sino que no podía ejercer todo su poder. Se había ido debilitando día a día. Originalmente, él había venido aquí para entrenar a su sucesor, para pasarle la antorcha y guiarlo en el camino y prepararlo para luchar contra todos para uno algún día. Sí. Hay una niña pequeña, rescatada por tu compañero anterior, Naiteye, dijo Nezu, tiene 4 años y actualmente está en proceso de entrenamiento.
Tiene 4 años, ¿qué puede hacer? Preguntó Olmigt. Nezu sonrió como si estuviera esperando que Olmigt hiciera esa pregunta. Su poder es el de rebobinar, un tipo de energía peculiar. Al nacer, rebobinaría a sus padres hasta la inexistencia, dijo Nezu. Con Eraserhead vigilándola, podríamos rebobinarte hasta tu máximo potencial. Espera. Es la primera vez que oigo hablar de esto. Una niña de 4 años. ¿Puede controlar su don? ¿Su tutor le permite hacerlo? Somos sus guardianes. Kai Chisaki, el joven amo de una familia yakuza, se la llevó después de que su abuelo quedara en coma. La mantuvieron en un laboratorio donde le extrajeron sangre para experimentos en repetidas ocasiones. La curaron cada vez que le drenaban la sangre. En resumen, no tiene a nadie. Y es nuestra suerte que hayamos logrado salvarla pronto. Olmigt apretó el puño, sintiéndose mal por estar herido e impotente. Si estuviera en su mejor momento, algo así no habría sucedido. ¿Quién es el héroe que la salvó? Alguien de la pandilla de Kai. La dejó en la casa de Naiteye. Aparentemente, le cortó los brazos a Kai después de rescatar a la niña, dijo Nezu. Ese joven, ¿qué le pasó? Lo arrestaron junto con la banda. Aunque Eri había testificado que él la había rescatado, él siguió negándolo. Creo que tenía miedo de que las organizaciones clandestinas lo consideraran un traidor y quería que lo llevaran a la cárcel. Lo pusieron en un servicio de protección de testigos. Por cierto, ¿quién se ocupó de la banda? ¿Fue Naiteye? Sí. Con la ayuda de Eraserhead y Kenshiro. ¿Kenshiro? Preguntó Olmigt, levantando las cejas. Ese es el nombre de su héroe. Es el estudiante del que Mignig quería hablarte. Su don es de tipo energético, lo que le permite realizar hazañas. Mejora física. Muy alta, fuego, relámpago y visión supercinética. También puede disparar rayos que parecen rayos de sol. Recuerdo a ese joven. Fue él quien disparó ese rayo amarillo en la situación de los rehenes ese día con Naiteye. Olmigt asintió. Quizás también lo recuerdes cuando habló con el gigante que se enfureció y lo calmó, hasta que Mt. Lady entró. He visto ese vídeo. Su acción fue totalmente innecesaria ya que la situación estaba tranquila. Pero él podía ponerse furioso de todas formas, así que ella hizo lo que tenía que hacer. Por cierto, ¿qué le pasó al grandullón? El tribunal ha verificado su historia. Su representante retrasó el pago y colaboró con su abogado para estafarlo y endeudarlo, lo que le hizo derrumbarse. Ha dejado el hospital psiquiátrico y ahora está recibiendo terapia. Permanecerá allí un par de años. Me alegra ver que se hace justicia, sonrió Olmigt. Entonces, ¿qué dices de mi propuesta? Sobre rebobinarme, dijo Olmigt, ¿qué harás si ella pierde el control sobre su don? Con Eraserhead, puede detener el proceso de rebobinado cuando sea necesario. Acepto, pero me gustaría que eso sucediera después de que ella entrene más. Además, no quiero presionar a una niña tan pequeña. ¿Y qué hay de tu sucesor? Creo que se llama Izuku. Es el corazón de un verdadero héroe. Olmigt le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Nezu cuando mencionó al joven Izuku. Actualmente, el chico estaba trabajando muy duro para adquirir One for All. Después de ver a ese chico corriendo para salvar a un niño, a pesar del miedo y las reglas, supo que había encontrado al indicado. ¿No lo reconsiderarías? Preguntó Nezu. Olmigt negó con la cabeza. Ya tomé mi decisión. Aunque siento un poco de curiosidad por el nuevo estudiante. Podrás participar en los exámenes finales como invitado, dijo Nezu, y podrás verlo tú mismo. Acho. Seguí estornudando. ¿Mi nivel de cultivo es bajo o alguien está hablando de mí? Me pregunté. No podía ser lo último, ¿verdad? Había estado ocultando mi progreso desde el ataque de Nomu, por lo que Mignig no podía hablar de mí como si fuera algo importante, ¿verdad? Después de todo, no estaba dando todo de mí. Buda Nomo no es una mala técnica. Podría ser letal si se convierte en 100 palmas, pensé. Además, una técnica de vaquero de rayos con los dedos también parece una buena idea. Técnicas, había muchas en el sistema, pero preferí ceñirme a unas pocas ya que no quería formar hábitos reflejos rápidos. Lo último que quería en una pelea era pensar en qué técnica iba a usar. Entonces, era mejor desarrollarlas lentamente. Ahí dije estornudando. Me di la vuelta y murmuré. No han terminado de hablar de mí. No te hagas ilusiones, dijo Takami. Fin.